Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en la sesión número 10 de Taller de Proyecto Empresarial. Estamos ya iniciando la unidad número 4, que es la evaluación del impacto del proyecto. Entonces, es el tema del que vamos a estar trabajando en esta semana. Entonces, voy a compartir con ustedes algunas diapositivas que les he preparado para ir platicando sobre esta parte de cómo hacer la medición del impacto del proyecto. Repito, estamos ya en la sesión número 10 de nuestro curso. Bueno, ¿para qué sirve un estudio de proyecto de inversión? Esto es algo que hemos venido repitiendo, y lo volvemos a repetir porque estamos viendo algunas fallas en los entregables que nos han enviado. Acuérdense que, ¿para qué nos sirve el proyecto de inversión? Pues para tomar decisiones. Y siempre decimos, procura invitar a un tercero. Invita a un tercero para que tenga un ojo diferente al tuyo. En el caso con esto lo hacemos en términos académicos, ¿no? En las sesiones de clase, a veces no podemos tener esa invitación, ese tercer ojo que quisiéramos de manera externa, pero entonces, ¿quiénes son los terceros ojos que nos ayudan al proyecto? Nuestros propios compañeros y el profesor de la materia. Entonces, para facilitar las cosas al profesor, a los compañeros, hay que explicar lo que estamos haciendo. Estamos presentando informes de evaluación. De repente se nos olvida y entonces empezamos a poner tablas y tablas y tablas y tablas. Esas tablas no nos sirven, no nos dicen nada. Tenemos que colocar una explicación previa a la tabla que vamos a ver y una conclusión sobre cada tabla. Entonces imagínate, los que llenaron de tablas y tablas y tablas y tablas, pues no nos está sirviendo de nada. Les proporcioné una plantilla en Excel que les facilita un poco la vida a la hora de estar haciendo las proyecciones, sobre todo financieras. Pues la tomaron y la pegaron en su archivo de Word, ¿no? Entonces, no hagan eso, por favor. Hay que explicar, hay que ir explicando cada tabla de lo que significa, porque es un informe de evaluación. Haz de cuenta que este informe de evaluación se lo vas a dar a alguien que no conoce tu proyecto, a ese tercer ojo que no conoce tu proyecto, y entonces le tienes que explicar desde el principio todo lo que estás viendo para que él te ayude a decir si va bien, no va bien, aquí omitiste esto, aquí te faltó lo otro, ¿no? Y esos consejos pues te pueden ayudar al final a ti a mejorar esa evaluación y por último tomar una buena decisión sobre el proyecto que vas a tener. Entonces, ojo, tengan siempre en cuenta que estos informes de evaluación los están haciendo para alguien más, para un tercero. Entonces, siempre piensen en eso cuando estén elaborando su trabajo. Ya hemos visto las partes que debe de tener, el estudio de mercado, que ustedes lo han estado haciendo en el semestre anterior, el estudio técnico operativo, el estudio económico, el estudio financiero y por último, la evaluación del impacto. La evaluación del impacto la vamos a dividir en dos dimensiones muy importantes. Una que tiene que ver más con la decisión nuestra, ¿no? De cómo vamos a abordar el proyecto, y a esto le llamamos la dimensión del riesgo, ¿no? La dimensión del riesgo. Y por otro, tiene que ver con los efectos que nuestro proyecto va a tener sobre los demás, y esto le llamamos la evaluación de la dimensión del entorno, ¿no? Entonces tenemos la dimensión del riesgo y la dimensión del entorno. Ahora vamos a explicar un poquito en qué va cada dimensión. En esta semana vamos a estar hablando solo de la del riesgo y dejaremos para la siguiente la del entorno. Entonces, a ver, ¿qué es esto del riesgo? ¿No? Acuérdense que lo hemos estado diciendo todo el tiempo, palabras más, palabras menos. Aunque hagamos todas las evaluaciones de manera correcta para nuestro proyecto, no podemos garantizar el éxito. ¿Por qué? Porque hay un factor de riesgo, ¿no? Eso es algo que hemos estado repitiendo, hay un factor de riesgo y prometimos en algún momento explicaremos qué es esto del factor de riesgo. Bueno, pues en el mundo de los negocios hay
diferentes variables, ¿no? Son fenómenos multivariados y muchas variables están fuera de nuestro control. Quisiéramos nosotros que todo lo pudiéramos estar metiendo en una cajita y estar pudiendo controlar, pero esto no es así. El mercado, la sociedad, el ser humano es cambiante, es caprichoso, se mueve en diferentes maneras y no podemos predecir de manera correcta lo que va a suceder. Hemos visto en algunas otras materias cómo tenemos elementos cuantitativos para hacer ciertas predicciones, ¿no? Por ejemplo, la econometría nos da cierta predicción. Las redes neuronales artificiales nos permiten analizar ciertos patrones, pero pues hay un factor siempre de riesgo, es decir, hay elementos que no consideramos y que pueden cambiar de manera repentina, ¿no? Desde diferentes ámbitos van a afectar a la empresa porque no lo vamos a poder controlar. Entonces, a esto que no vamos a poder controlar, ¿verdad? Y que por eso no sabemos el resultado, es un nivel de incertidumbre, es decir, no tener certeza real sobre algo. Podemos aproximarnos, pero al final siempre hay un elemento de incertidumbre ahí que hay que considerarlo. Bueno, pues estos elementos de incertidumbre son los riesgos, lo que no podemos controlar, y entonces queda sin certeza de conocer bien a bien el resultado. Vamos a ver 4 tipos de riesgos. Uno que le vamos a llamar el riesgo de mercado y que está asociado a cómo van a recibir nuestro producto, nuestro servicio, pues ese segmento que nosotros hemos definido. Y aquí pudimos haber tenido muchos errores al momento de hacer la definición del mercado. Entonces, algunos serán causas imputables a nosotros, como que pues no identificaste correctamente tu segmento, no sabes, no conoces a tu segmento, ¿verdad? No sabes lo que quiere, no sabes lo que le gusta, estás malinterpretándolo y por lo tanto, pues tu producto no le agrada. Y hay otras cosas que decíamos no están a nuestro alcance. Por ejemplo, simplemente tu producto no le agrada. Oye, es que hice todos los estudios, revisé todo lo que está haciendo la competencia, revisé a mi segmento y mira que no vendo. Tu producto no le agrada porque la gente es caprichosa, la gente es emocional, la gente es sentimental y a veces se va a ir guiando por eso y no porque tu producto a lo mejor sea muy bueno, te lo van a estar comprando, ¿no? Entonces, a lo mejor no hay también el suficiente mercado. Lo hemos dicho muchas veces, ojo con esto, ¿no? Uno de los principales errores que se cometen en el emprendimiento es decir, voy a poner tal negocio porque en este lugar no hay ningún negocio como el mío. No, espérate, no debes de empezar desde ese lado. Debes de empezar desde el lado de la necesidad. ¿Qué necesita la gente? Ese negocio que no hay ahí, ¿lo necesita la gente? Si lo necesita y no hay, adelante. Pero si no hay y a lo mejor no lo necesitan, pues hemos dicho, por algo no hay, por algo no está ese negocio, ¿no? Entonces puede ser que el mercado sea demasiado pequeño. Tal vez la gente sí lo necesite, no hay un negocio como ese, pero el negocio es extremadamente pequeño. Entonces no es rentable lo que vas a estarles ofreciendo, ¿no? Eso también puede ser parte de un riesgo de mercado. Los precios, los competidores, el producto, o sea, hay muchos elementos ahí que tú no vas a poder controlar. El clima, la aceptación, ¿no? Y que van a poder estar afectando ese rentabilidad y por lo tanto es un riesgo de mercado. Otro elemento es el riesgo técnico y tecnológico. ¿A qué nos referimos con los riesgos técnicos y tecnológicos? Pues que se realizó un cálculo mal al momento de diseñar el tamaño de la planta, ¿no? Habíamos pensado que íbamos a producir a cierto nivel, pero pues ese nivel es inalcanzable, la maquinaria que compramos es demasiado grande para el proyecto, es decir, estamos subutilizando nuestra maquinaria,
o el área que designamos, ¿no? Es demasiado grande y entonces, pues no nos sirve. O sea, ¿cuáles serían los errores de tener, de pasarnos de tamaño? Pues es que estamos pagando más por algo que estamos utilizando en menor medida. ¿Y cuáles serían lo contrario de habernos, de haber subestimado el tamaño de la planta? Pues es que no tenemos el espacio, no estamos imposibilitados de producir al nivel que quisiéramos, pues porque no tenemos esa precisión. Otro riesgo técnico y tecnológico, bueno, ya lo dijimos con la tecnología, la maquinaria, el tamaño, la patente, la invención, etcétera, pero algún riesgo asociado a lo técnico tiene que ver con los proveedores, ¿no? Eso lo hemos dicho muchas veces, no se fijen solamente en una oferta que está publicada en la red. Hay que hacer el convenio con el proveedor, hay que llamarle al proveedor, hay que decirle cuáles van a ser las condiciones que quisiéramos para comprar y escuchar cuáles son las condiciones que ellos tienen para vender, ¿no? En donde lo colocan, a lo mejor no hay proveedores que me surtan mi producto o está muy lejano y los costos de envío arruinan mi rentabilidad, ¿no? O en los tiempos de entrega, ¿verdad? Pactados, pues no les son suficientes para mí, pues hay un riesgo técnico-tecnológico. ¿Recuerdan cuando estábamos hablando nuestro primer cuento de las canastitas, este cuento de Bruno Traven, de las canastitas, que el gringo había hecho un negocio impresionante allá en Estados Unidos con las canastas de nuestro compatriota oaxaqueño, y cuando llega a México a comprar las canastas, pues nuestro compatriota oaxaqueño dice, no te puedo vender tantas. Y si te las vendo, te costarían a un precio súper elevado, ¿no? Entonces, ese es un riesgo técnico, ¿no? Nuestros proveedores no nos pueden surtir el producto y por tanto no podemos nosotros seguir produciendo. Riesgos en los costos y en la inversión. Bueno, algunos ya los hemos estado viendo, el cambio del valor del dinero en el tiempo, la inflación va a ser ahí un tema importante en términos de la inversión, de la amortización, pues a lo mejor nuestra tasa de interés no es tan adecuada para resolver nuestro problema, nos están cobrando una tasa de interés muy alta, la deuda que adquirimos sea demasiado alta y eso haga que nuestro proyecto se vuelva inviable, ¿no? Los costos de los proveedores, a lo mejor habíamos pactado con algún proveedor un costo y de repente dice, no, ya no te puedo respetar eso y ahora será otro, ¿no? O ese precio lo viste publicado, pero fue hace 3 años, 4 años, no me dijiste nada y pues el costo real es otro, ¿no? Y pues los elementos que a veces no consideramos en una empresa, la apertura de una empresa, hay muchos costos que no estamos considerando y que tienen que ver con las transacciones locales, por ejemplo, el grado de corrupción, ¿no? Hay algunos modelos que ya están incluyendo el grado de corrupción dentro de las proyecciones como un costo de transacción, ¿no? Imagínense ustedes, las propinas, ¿no? A veces llegamos a un lugar o a un mercado en donde todo se trabaja a partir de propinas y eso va incrementando nuestro costo impresionantemente, ¿no? Y pues algunas cosas que les hemos llamado los costos hundidos, ¿no? Cosas que ya no vamos a recuperar, pero que son necesarias, y los gastos hormiga, ¿no? Aquellos gastos que salen de nuestras manos porque no los contabilizamos. O sea, por eso son problemáticos, no porque no se tengan que hacer, seguro que se tienen que hacer, ¿verdad? Pero salen de nuestras manos porque no los contabilizamos. Dijimos, ah, no pasa nada, ¿no? Oye, es que se fundió un foco y hay que estar cambiando el foco porque la conexión está mal. No pasa nada, un foco cuesta muy barato, ¿no? Ten 50 pesos, ve por el foco, ¿no? Y al rato otra vez se cambia el foco y, oye, hay que darle propina al cuidador del auto, pues dale 10 pesos, no pasa nada, y al rato son 10 pesos y 10 pesos, y eso va incrementando nuestros costos al final del proyecto.
¿no? Y el riesgo de rentabilidad. El riesgo de rentabilidad que está asociado a todos los anteriores y es precisamente que no lleguemos a el objetivo que nos hemos trazado. Y si no llegamos al objetivo que nos hemos trazado, pues puede haber diferentes, eh, diferentes condiciones como conclusión, ¿no? Una de ellas, pues, es que no debimos de haber invertido. Otra de ellas es que perdimos dinero, ¿no? Que sería el peor de los casos, ¿no? En el menor de los casos, bueno, pues recuperaste al menos tu inversión y saliste en ceros, regalando tu trabajo, ¿no? Pero en el peor de los casos, pues perdiste dinero en ese negocio y eso sucede pues con mucha frecuencia, desafortunadamente. Entonces, vamos a decir que en esta parte del riesgo son todos los elementos que no se van a poder controlar, que son, por tanto, impredecibles y que tenemos que estar nosotros calculando. Pero a ver, ¿cómo lo vamos a calcular? Fíjense que hasta ahorita ustedes han presentado una propuesta muy lineal. Y esto que sirva también un poco para reflexionar lo que han ustedes estado haciendo. Algunos han estado cambiando, ¿no? Sus proyectos, estando ajustando tamaños, productos, ¿no? De repente están saliendo por ahí cosas que a lo mejor no salieron en la investigación, pero con el análisis, la evaluación técnica operativa van saliendo. Por ejemplo, oye, no sé de dónde voy a sacar mi materia prima, no hay proveedores y eso me va a tener que ajustar otra vez mi proyecto, o resulta ser que la materia prima que tenía pensada es tóxica, ¿no? Está siendo ya prohibida en algunos países y cómo le voy a hacer entonces para trabajar el producto, pues lo voy a tener que ir cambiando. Bueno, pues estos cambios les han permitido a ustedes ajustar el proyecto a algo más realista, algo que está mejor situado en el contexto. Bueno, pues siempre que hacemos una evaluación del riesgo, lo tenemos que hacer a partir de diferentes alternativas. Si solo tenemos una sola, pues no tiene sentido, porque si yo tengo una sola opción, que es, mira, este es mi proyecto, pues la opción es entrar o no entrar al proyecto, hacerlo o no hacerlo. Y algunos de ustedes han estado preocupados por esa parte, ¿no? Oye, ¿qué pasa si mi proyecto resulta ser que no es viable? ¿No? No es viable. Pues generemos alternativas, porque eso hacemos en la vida real. En la vida real no decimos, oye, mi proyecto no es viable, bueno, ni modo, adiós. No, tenemos que estarlo ajustando. Lo hemos puesto como ejemplo siempre aquellos micronegocios, ¿no? Los negocios pequeños que están todo el tiempo cambiando, que son sumamente flexibles y son familias, son individuos que se están ganando la vida a veces sin nada de este conocimiento, ¿no? Y lo están haciendo pues de manera intuitiva, conforme van ganando experiencia, conforme se van enfrentando a diversas situaciones del mercado, y eso les va generando pues mejoras en la toma de decisiones que están llevando a cabo. Bueno, pues eso mismo, ese mismo conocimiento lo podemos hacer nosotros sin tanto tropiezo, ¿no? Desde la proyección, considerando que siempre hay elementos incontrolables, ¿no? Pero lo podemos hacer desde la proyección. Hagamos ajustes a los proyectos y presentemos alternativas. Oye, ¿qué pasaría si mi producto no se vende? ¿Qué pasaría si en el corto plazo no puedo definir un mercado de manera correcta? ¿Qué pasaría si mi proveedor me falla? ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? Y tener alternativas, ¿no? Como dirían mi abuelita, tener un as bajo la manga. Eso nos va a servir. ¿Por qué? Porque eso va a disminuir el efecto que puede tener una situación impredecible, ¿no? Entonces, mira que tenemos de un lado el riesgo, hay que identificarlo, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos débiles o los elementos que puedan debilitar mi proyecto y tener alternativas? Entonces, a una cosa le vamos a llamar perspectiva de riesgo y a la otra gestión o administración de riesgo. Es decir, todos los planes que pudiéramos tener para contrarrestar esos efectos.
Pero para ello tenemos que tener alternativas, ¿no? Para evaluar cuál es el riesgo de tomar el camino A o tomar el camino B. Si solo tomo el camino A y solo tengo un camino, pues la decisión será ir o no, punto. Pero si tengo dos o más opciones, pues la decisión será ir por el camino A o ir por el B o ir por el C, pero al final siempre ir. No importa, tenemos que ir. Entonces voy por el A o voy por el B o voy por el C. No se vale decir no voy. Entonces esto va para aquellos compañeros, compañeras que estaban preguntando a lo largo de la semana sobre su proyecto. Oye, ¿qué pasa si mi proyecto es inviable? Y yo les decía, pues reinventemos el proyecto. Oye, pero es que ya llevamos un semestre trabajando, es que no sé qué, es que no sé cuándo. Pues sí, pero la vida real es así. La vida real es así y esto nos ha servido para decidir y para aprender a evaluar proyectos, que eso es el objetivo de esta materia, aprender a evaluar proyectos. Entonces, qué bueno que estén saliendo estos resultados porque nos sirven para aprender. Bueno, otra recomendación que vamos a estar utilizando ahora que estemos haciendo el análisis del riesgo, que las proyecciones, estos escenarios, estas alternativas que vamos a generar, siempre deben considerarse con los datos actuales y no hacerlo con datos que pudieran ser producto de especulaciones, ¿no? Oye, es que el dólar se va a ir a 25, a 30 pesos, que no sé qué, bla, bla, bla. ¿Se acuerdan que al inicio del sexenio había por ahí un periodista loco, que después le hicieron varios la fiesta, y decía este periodista loco, que está financiado ahí con medios políticos ahí obscuros, ¿no? Decía, es que el dólar se va a ir a 30, a 30 pesos. ¿No? A mitad de sexenio el dólar se va a ir a 30 pesos. Imagínate la preocupación de muchos, ¿no? Y que le hubieran hecho caso, ¿no? Pues hubiera sido una salida de dinero impresionante. Pero los empresarios, ¿verdad? Los empresarios de cierto nivel que hacen estos análisis se pusieron ahí a revisar y dijeron, a ver, vamos a ver qué tan cierto es esto. Pues no, una parte discursiva, me gusta el discurso para estar molestando ahí al gobierno actual, pero pues a la hora de tomar el negocio, yo me voy por lo que me dicen mis datos, ¿no? Entonces, pues sí, le hago la fiesta al periodista para molestar al gobierno, pero a la hora de tomar el negocio, pues yo voy a hacer lo que me dicen mis datos. Y mis datos me dicen que eso no va a pasar. Por lo tanto, voy a mantener mi inversión en el país. Y eso fue lo que al final ocurrió. Entonces, ahí tenemos un claro ejemplo de que las especulaciones no nos sirven para tomar decisiones y para estar haciendo evaluación del riesgo. Por eso es que siempre estas evaluaciones se deben de hacer a partir de los datos actuales. En el futuro pueden pasar muchas cosas, pero esas cosas son impredecibles. Entonces, no tiene sentido meternos en un círculo vicioso, ¿no? Bueno, una técnica recomendada para que podamos estar haciendo este cálculo del riesgo es que tomemos los valores críticos de la empresa, ¿no? Es decir, una vez que se concrete el proyecto, vamos a suponer que ya el proyecto se va a concretar, pero ¿cuáles serían los valores críticos aceptables para que mi empresa funcionara? Por ejemplo, el valor crítico del ingreso de mi empresa, ¿no? Sería cuál es el nivel mínimo de ventas que siempre debemos aceptar. Ustedes han hecho proyecciones en sus estados de resultados y dijimos, traten de hacer las proyecciones de manera realista. Consideren que los primeros meses no van a tener ventas. No van a decir, ah, ya abrí mi negocio y todos como moscas al panal van a llegar a comprarte. No, eso no es verdad. Te va a costar mucho trabajo generar clientes, generar confianza, dar a conocer tu producto, darte a conocer en el medio. O sea, qué bueno que sea rápido, pero ten en cuenta que los procesos convencionales no son así, ¿no? Entonces dijimos, pues de eso va a depender que tengas un colchoncito, ¿verdad? Tu capital de trabajo, para que puedas estar desempeñándote por 2, por 3, por 4 o más meses en el cual pues no tengas los ingresos suficientes.
Eso es una parte importante, ¿no? Considéralo. También depende de tu producto y de tu servicio, cuánto tiempo le vas a dar a ese colchoncito, ¿no? A ese capital de trabajo. Segundo, eh, dijimos también que consideraras la estacionalidad. No todos los meses del año son iguales, no son parejitos, dependiendo de cada producto, ¿no? Hay productos que sí pueden tener, pues cierto nivel recto en su comportamiento, pero no todos. Algunos productos siguen formas estacionales, ¿no? Es decir, tienen ventas variadas por mes, por el clima, por las celebraciones de cada mes, por el dinero, por los flujos de dinero que hay de manera diferenciada cada mes, y eso le afecta a las ventas de tu producto, ¿no? Entonces, eso hay que considerarlo. Entonces, a partir de ahí y a partir del punto de equilibrio, tú ya has obtenido más o menos cuáles serían las variaciones, las fluctuaciones de esos cambios en tu nivel de ventas. Pero, de acuerdo también a tus gastos, ¿cuál sería el mínimo de ventas que siempre tendrías que estar aceptando? ¿No? O sea, ¿cuál sería lo menos que podrías vender? Y además dijimos, si tienes más de un producto, más de un servicio, tienes que diferenciarlo en unidades. ¿Cuántas unidades del bien 1 podrías vender? ¿Cuántas del bien 2? ¿Cuántas del bien 3? Bueno, si eso ya lo hiciste para tu proyección de estado de resultados o estado de resultados pro forma, como le quieras llamar, pues te va a ser más fácil sacar los valores mínimos de venta que puedes aceptar. Por ejemplo, bueno, de mi producto 1, que estoy proyectando que voy a vender 10,000 pesos, pero el mínimo para que operativamente pueda funcionar es que sean 5,000. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir que yo quiero un valor mínimo general, ¿verdad? Que a lo mejor digo, pues mi valor mínimo general de ventas es de 50,000 pesos al mes. Ajá, pero ¿cómo está repartido entre los productos? No importa, con que se vendan 50,000 es más que suficiente. No, no es así. ¿Por qué? Porque si estás produciendo, tú estás utilizando maquinaria, insumos, fuerza de trabajo para ciertos productos determinados. Estás destinando tiempo y recursos de tu empresa para hacer esos productos. Si hay un producto que no se vende y hay otro producto que se está vendiendo mucho, pues el riesgo no solo es por el producto que no se está vendiendo, sino por todos los recursos que le estás destinando a ese producto que está ahí estancado. Entonces, debes de hacer una diferencia para poder establecer metas muy claras. A ver, ¿cuál es el mínimo de ventas que debería tener el producto A? ¿Cuál es el producto B? ¿Cuál es el producto C? A partir de que obtienes ese mínimo, pues a partir de la suma global de tu punto de equilibrio, pero a partir también de los requerimientos operativos de cada producto. Quizá tu producto tenga fecha de caducidad, quizá tu producto tenga merma, quizá tu producto tenga un nivel que lo degrade en almacenamiento y que por lo tanto tengas que moverlo de manera más rápida. Entonces, esos van a ser los elementos que te van a llevar a decir cuál es el mínimo de ventas por cada producto. Ese es un ejemplo de valor crítico. También puedes hacer valores críticos a partir de, bueno, ¿cuál es el precio máximo que le puedo pagar a un proveedor? Imagínate que estás eh, en una empresa de logística, en una empresa de eventos como los que tienen algunos de ustedes, y pues de repente te falló el proveedor de las flores, ¿no? Hablando de los organizadores de bodas. Te falló el proveedor de las flores, ¿no? Como ya alguna vez ha sucedido, me ha sucedido a mí en algún negocio. Te falla tu proveedor el mero día, y te lo dice el mero día, ¿no? Oye, ¿sabes qué? No voy a poder surtirte, no voy a poder surtirte, aquí está tu dinero, discúlpame enormemente, pero no voy a poder. Pues con las disculpas no se arregla nada. Tendremos que tener otro proveedor. Si no tenemos un proveedor B, una alternativa, se nos va a cerrar el mundo y se nos acaba el negocio, ¿no? Porque imagínate que tú le digas a tu cliente, no voy a poder hacer esto por un elemento que te faltó, ¿verdad? Que sean las flores. Todo lo demás lo tienes, pero te faltan las flores. ¿Qué es lo que la gente decidiría
en determinado momento, pues sabes qué, vete con quien sea a conseguir las flores y consíguelas al precio que sea. Bueno, pues eso puede ser una opción para sacar adelante el negocio, pero imagínate que estas cosas empiecen a ser recurrentes, ¿no? En lugar de ganancias, siempre vas a estar teniendo pérdidas. ¿Qué es lo que tendríamos entonces que tener muy claro desde el principio? Bueno, la alternativa. ¿Quiénes son tus proveedores alternativos? ¿Y cuál es el precio máximo que le puedes llegar a pagar a ese proveedor? Seguro que tu proveedor principal lo has elegido, pues porque te da un buen precio, porque te da las mejores facilidades, es decir, porque te da las mejores condiciones para que obtengas ese producto. Bueno, ¿cuáles serían lo mínimo aceptable que tú puedes definir para tener otro proveedor? ¿No? En este caso de la contingencia, de que tu proveedor te quedó mal, ¿cuál sería lo máximo que podrías pagar sin que se afectara tu modelo de negocios? ¿No? Entonces, eso hay que establecerlo. Eso hay que establecerlo de manera muy explícita. Entonces, hay dos ejemplos entonces que te acabo de dar sobre valores críticos. Uno sobre el valor crítico del ingreso, otro sobre el valor crítico del precio de tus proveedores, pero pues pueden ser más, ¿no? ¿Cuál sería el máximo valor si estás pagando impuestos? Algunos lo hacen así, ¿no? Bueno, ¿cuál es el valor máximo que puedo pagar de impuestos para que yo pueda salir adelante con mi empresa? ¿Cuál es el valor máximo que puedo pagar de insumos, que puedo pagar de una maquinaria, de un mantenimiento, etcétera? ¿No? Entonces, tener ese rango. Si esto lo tenemos muy bien identificado, entonces voy a tener tiempo suficiente para tener alternativas y planes de acción, ¿no? Y obviamente además voy a estar construyendo indicadores que van a ser las veces de semáforo. Si yo no tengo esto, cuando mi venta de un producto empiece a bajar, pues no le voy a tomar tanta importancia porque a lo mejor la venta de otro producto está aumentando. Pero si yo tengo metas muy específicas por producto, si yo veo que un producto está fuera ya de esa meta, entonces es como un semáforo, ¿no? Se está prendiendo una alerta, una luz amarilla ahí, que está diciendo cuidado. Y con ese cuidado, entonces yo voy a tener tiempo suficiente para poder implementar un plan de acción que me ayude a contrarrestar los efectos negativos. Ya eso es a lo que le llamamos la gestión del riesgo. Bueno, vamos a hacer un ejercicio para que ustedes vean cómo podríamos estar haciendo el cálculo del riesgo, y lo vamos a hacer a partir de comparar el BPN, el valor presente neto, la tasa interna de retorno de la situación que proyectaron con estos nuevos valores críticos que van ustedes a encontrar. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, primero hay que obtener los valores críticos, ¿no? Es decir, los niveles mínimos aceptables del proyecto, ¿verdad? ¿Cuál es el ingreso mínimo, las ventas mínimas que puedo tener? ¿Cuál es el costo máximo que puedo pagar por un insumo, etcétera? Entonces, obtengamos esos valores críticos y a partir de esos valores críticos hagamos una nueva proyección financiera, ¿no? Coloquémoslos en un estado de resultados pro forma y entonces obtengamos nuestras diferencias de dos proyectos, ¿no? Como si tuvieran dos proyectos. Algunos le llaman el proyecto bueno y el pesimista, ¿no? El pesimista es el que se sacó con los valores críticos. Es decir, a ver, ¿qué pasaría si todas las cosas fueran así en tu contra? ¿No? Si tus proveedores te suben el precio, si tus ventas no van tan bien como quieres, etcétera. Es decir, es la perspectiva más pesimista. Bueno, obtenemos entonces el valor presente neto y la TIR de tu proyecto, como ya lo habías tenido, ¿verdad? Que eso es lo que ya has trabajado, pero obtengamos a partir de esos nuevos valores críticos hallados, el BPN y la TIR. Y vamos a comparar el BPN de tu proyecto inicial con el BPN de los valores críticos, ¿no? O la TIR, cualquiera de las dos, cualquiera de los dos indicadores es aceptable.
Oye, ¿qué pasa si no puedo llegar a los valores críticos? Acuérdate que dijimos siempre que los valores críticos tienen que estar basados en la realidad y todo el proyecto tiene que estar basado en la realidad. ¿Qué pasa si no puedo llegar a los valores críticos? Oye, ¿sabes qué? No puedo determinar cuál sería el máximo de un producto o el mínimo del otro. Bueno, no importa. Partimos de dos muy esenciales que sí los puedes tener y sí los puedes calcular. Uno es el mínimo de ventas. O sea, ese sí lo puedes calcular porque tienes como referencia los elementos técnico-operativos y tu punto de equilibrio. Entonces, ese a fuerza que sí lo vas a poder calcular. Pero seguramente habrá otros datos que no puedas llegar a calcular. ¿Qué puedo hacer? ¿No? O, ¿sabes qué? Yo quiero una evaluación más compleja de mi proyecto, no solamente con los valores críticos, quiero otros elementos. Bueno, podemos agregar otros elementos y hacer otras proyecciones, ¿no? Por ejemplo, ¿sobre qué? Algunos han dicho, oye, ¿cuánto tengo que producir? ¿Cuánto debería de producir? Algunos de ustedes se han preguntado, oye, ¿compraré una maquinaria o la rentaré? ¿No? Algunos de ustedes han dicho, oye, tengo que tener una planta más grande y contratar más trabajadores o solo dos, tres que somos el proyecto y así lo echamos a andar. Bueno, yo les he dado algunas recomendaciones, ¿verdad? A partir de la intuición, con algunas operaciones que hemos hecho a veces en el pizarrón, muy rápida, a ver, dame este dato, dame este otro, y comparamos. Pero este es un elemento ya un poco más estructurado para que ustedes puedan hacer esas diferencias. Entonces, esa es una alternativa que tú tienes. Oye, ¿compro la máquina o la rento? Haz las dos proyecciones y comparas VPN y TIR. Oye, ¿contrato más trabajadores o menos trabajadores? Haz las dos proyecciones y comparas VPN y TIR, ¿no? Entonces, aquí está una herramienta que te puede servir para tomar la decisión de qué es lo que se va a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que vas a llevar a cabo en tu proyecto? Mira, un ejemplo muy rápido para que lo puedas familiarizar. Eh, es una empresa que calcula su valor de ventas mínimo aceptable de acuerdo a sus gastos, ¿no? Vamos a suponer para este caso que la inflación es igual a cero, por lo tanto las ventas mínimas requeridas son iguales para todo el periodo, ¿no? Si dijéramos que la inflación no es igual a cero, esas mismas ventas tendrán que estar subiendo en función de la inflación, nada más. Bueno, a partir de ahí calculamos el valor presente neto y lo comparamos con la proyección inicial que tenía esa empresa. Y entonces, mira, tenemos estos datos, ¿no? Ya calcularon sobre 5 años su VPN. Esto ya lo hemos hecho en sesiones anteriores. Puedes ver el video de la semana número 9 para que recuerdes cómo se calcula el VPN, cómo se calcula la TIR, ¿verdad? Esto ya lo hemos estado haciendo en ocasiones anteriores. Entonces, mira que ahí tienen proyectadas 3.150 unidades de venta, ¿no? Es un solo producto el que vende, entonces solamente tenía 3.150 unidades de venta. Sus mínimos aceptables son de 1.050 unidades. Cuando calcula, cuando hace la proyección, resulta ser que el valor presente neto de 3.150 son 2.214 y de 1.050 son 16.213 pesos, ¿no? Porque así está declarado el VPN. Si eso lo llevamos a una gráfica, podría estar representado en más o menos así. Mira, ¿qué quiere decir esto? El cero, ese cero son el valor presente neto. Cuando el valor presente neto es igual a cero, recuerdas que es lo mínimo que queremos, ¿no? ¿Qué significa cuando el valor presente neto es igual a cero? Que el mismo dinero que estamos metiendo es el mismo dinero que vamos a estar obteniendo en el tiempo, ¿no? Eh, bueno, mira, aquí se pusieron los datos al revés.
con razón ya decía yo que algo me fallaba, esto va aquí y esto va aquí, ¿no? Cuando es 1050, el VPN es de 2214, ¿verdad? Por lógica, si aumenta tus unidades, tu valor presente neto va a ser mayor. Entonces, mira, tu VPN de 1050 unidades, aquí está en este punto, 2214, tu VPN de 3150 unidades es de 16213, ¿no? Es decir, si alcanzas tu proyección de ventas, estarías teniendo un VPN de 16,213. Pero en el punto más crítico aceptable que tú has puesto, tu VPN baja a 2,214. ¿Qué quiere decir esto? Que no llega a cero. Es decir, aún con las condiciones críticas que tú has establecido, tienes un valor presente neto mayor a cero. Por lo tanto, aún con las condiciones críticas, aún pasando esa situación que tú has considerado, aún en ese caso, tu proyecto sigue siendo aceptable en términos de rentabilidad. Y la TIR, obviamente, también cambia, ¿no? Es al revés. Cuando tú vendes las 3,150 unidades, tienes 102% como retorno de inversión. Si solo vendes 1,050, baja a 27,67. ¿Comparado con qué? Bueno, pues comparado con una tasa de mercado, comparado con otras tasas de otros proyectos, de otras empresas, bueno, ahí podrás decidir si esta disminución te fue o no favorable. Esa línea que ves punteada es la línea de el riesgo, ¿no? Mira que es una línea vertical completamente, es una línea recta, perdón, es una línea recta completamente, mientras que la línea verde es una línea que cambia de pendiente. Si tu línea, ¿verdad? Esto ya lo dicen algunos de manera más intuitiva con el análisis gráfico, ¿no? Te dicen, bueno, a ver, si tu línea cambia de pendiente, quiere decir que tienes un menor riesgo en tu proyecto, aunque tengas valores críticos, ¿no? Si tu línea no cambia de pendiente, como en el caso del azul, ¿verdad? Quiere decir que hay un mayor riesgo, ¿no? Tienes valores críticos y tu empresa es muy riesgosa, es muy vulnerable a esos cambios. Otra forma de tener un elemento numérico para tomar esta decisión, pues a partir del cálculo de la variación del riesgo. ¿Qué hacemos? Pues calculamos la variación de unidades entre la variación de el valor presente neto, ¿no? Hacemos la división y siempre que se aproxime a 1, pues quiere decir que tu riesgo está en incremento, ¿no? Se está acercando a un mayor nivel, y siempre que se aproxime a 0, pues quiere decir que tu proyecto es viable, ¿no? Puedes tomar la decisión de echarlo a andar, ¿no? Entonces, esta es una forma de aproximarse a el cálculo del riesgo a partir de comparar VPN y comparar TIR. Esto mismo que está en la gráfica de VPN lo pudimos haber hecho con la TIR, ¿no? Cualquiera de las dos opciones, ¿no? Entonces, mira que tenemos formas de hacerlo a partir de una tabla, ¿verdad? Revisando que siempre tu VPN, aún con valores críticos, se mantenga por arriba del 0, con una gráfica para ver los cambios de la pendiente, o con la variación de riesgo, ¿no? Calculada a partir de la variación en unidades con la variación de VPN o la variación de la TIR que iría en el denominador. Bueno, pues adelante, adelante con lo que hay que estar haciendo, con lo que hay que estar calculando, y pues seguimos en esta evaluación de los proyectos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias y que tengan bonita semana. Hasta luego.